Muy buenas noches, sean bienvenidos un domingo más a su programa Foro 506. Esta noche es una noche muy especial porque nos permite entrar ahora sí en aguas profundas. Vamos a hacer el primer análisis de un plan de gobierno. Cuando se hizo la propuesta del Foro 506 y empezamos a integrar al equipo economistas, expertos en diversas áreas, dijimos que la misión era justamente acercarnos a las elecciones y poder demostrar a partir de los candidatos y de las propuestas de gobierno cuál puede ser esa alternativa que más le convenga a Costa Rica. Considerando que tenemos una situación apremiante, tenemos una crisis sistémica, una crisis que nos está afectando desde diversas aristas y que no es un incendio que se apaga en donde encontraremos un único foco de incendio. Por el contrario, en este momento tenemos una gran cantidad de focos de incendio en medio de una crisis política, una crisis económica, una crisis sanitaria y podríamos continuar una crisis de seguridad nacional. Esta noche me acompaña el doctor Francisco Perdomo, médico cirujano, especialista en oftalmología, con una subespecialidad médica en cirugía de retina y de vitrio, doctorado académico por la Universidad de Salamanca, en España, en ciencias médicas, cofundador del partido Unión Liberal y quien en este momento y esta noche nos acompaña para poder analizar a profundidad este plan de gobierno que efectivamente podría de alguna manera ayudarnos, no solo a identificar los focos de incendio, sino a irlos apagando y apagarlos en el orden correcto. Doctor Perdomo, ¿cómo se encuentra usted esta noche? Muy bien, aquí tratando de lograr aterrizar nuestra ideología en la mayor cantidad de gente posible para que precisamente podamos tener un éxito en las próximas elecciones y de ahí en adelante. Así es. Doctor Perdomo, en definitiva, a mí me genera una mayor atracción las ideas de la libertad por múltiples razones. Entre ellas porque me parece que en el momento en el que se le otorga a un ser humano la libertad de poder elegir su vida, su camino, su destino y la protección de su patrimonio, en ese momento al ser humano se le otorga dignidad. Ahora bien, hace 8 días tuvimos a un experto en comunicación política en este programa, al profesor Ignacio Azurdia, y acercándose la última parte, la última sección del programa, yo le comentaba, o más bien dicho, le preguntaba al profesor Azurdia cuál era la razón que él consideraba que hacía de alguna manera tan ajena las ideas de la libertad y que no permitía que un partido liberal llegara a una segunda ronda o que estuviera en las primeras 3 opciones tan siquiera dentro del gusto y preferencias de los ciudadanos. El profesor Azurdia me decía, Luis, yo creo que es una excelente pregunta, dice, para poder entender, ¿verdad? De alguna manera la naturaleza de lo que tenemos en Costa Rica en términos de la demanda y también en lo que tenemos en Costa Rica en términos de la oferta. Entonces él decía, bueno, yo considero que hay 2 pilares o 2 ideas que se deben analizar. La primera puede ser un tema estructural y en el tema estructural es ver en términos del mercado de votantes cuántos son liberales, si es el 5%, el 10%, el 20%, el 50% o el 70%. Por el otro lado, dice, hay un tema que es propiamente el de la estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona no se autodefina liberal, pero se siente liberal. En cuyo caso él decía, la mejor forma para atrapar a esos votantes es a través de las ideas. Es decir, las ideas que logren calar en las necesidades, en los deseos, las aspiraciones y los sueños del ciudadano. Entonces, como un abrebocas, le pregunto yo, bueno, primero le doy la información del profesor Azurdia y segundo, pues me gustaría mucho conocer su opinión, dado que usted palpita dentro de un corazón liberal, dentro de un partido liberal y sobre todo yo creo que dentro de una de las opciones más nuevas en términos de el pensamiento y la filosofía liberal. Muchísimas gracias por esta introducción. Realmente, Luis Fernando, es como dice usted, es el aperitivo. Hay algo muy importante que tenemos que saber los que promovemos el liberalismo,
los que somos liberales y los que, como dice usted, palpitamos el liberalismo, y es que la gente no nos entiende. Y no nos entiende a pesar de que la mayoría de las personas son liberales, pero no lo saben. La mayoría de la gente es gente que quiere tener un Estado pequeño, que quieren tener un gobierno limitado, que quieren tener libre mercado. Es gente que usted le pregunta y quieren tener propiedad privada. Y entonces usted le dice, bueno, ¿y usted es liberal? No sé qué es eso. El problema es que no hemos aterrizado. Ese es el problema. Se queda todo en el aire, con mucho idealismo, pero se queda muy arriba. La gente no entiende lo que es ser liberal. Tener gobierno limitado, tener Estado pequeño, tener propiedad privada, tener libre mercado, es ser liberal. Eso es lo que queremos todos. Y usted le pregunta a 10 personas y las 10 personas le van a decir que quieren eso. El problema está en que tenemos 70 años de socialismo en este país, que ha sido comandado por un bipartidismo que es social, los socialdemócratas y los socialcristianos, y al final de todo lo que han hecho es un adoctrinamiento para que la gente no entienda que son liberales y más bien tiendan a seguir las instrucciones de que el gobierno es el que tiene que darlo todo, que tiene que pensarlo todo y el que tiene que abarcarlo todo. El problema del liberalismo es que no hemos aterrizado. Eso es lo que estamos haciendo. Precisamente por eso fue que fundamos este partido con una idea nueva para decirle a la gente que realmente existe una opción y una opción valedera y positiva donde la gente va a tener por sí sola la oportunidad de sobresalir, de salir adelante, de tener su propiedad, de tener su forma de mantener su familia, y no precisamente con las dádivas del Estado. Entonces, el problema es ese, el problema es que no hemos aterrizado y eso es lo que estamos tratando de hacer. De hecho, Unión Liberal, que es el partido que hemos fundado, que ya vamos para las elecciones del 2022, es un partido, y yo diría que es el único partido en este momento en el país entero que tiene hoja de ruta. Porque nosotros sabemos que tenemos que llegarle al pueblo, que tenemos que llegarle a la gente, que tenemos que llegarle al trabajador, al profesional, al trabajador independiente, incluso al mismo empleado de gobierno, y tenemos que llegarle y decirle, mire señores, ustedes pueden salir por sí mismos, no necesita que el Estado sea el que les dé todo. Entonces, nuestra hoja de ruta precisamente nos lleva por un camino para lograr conseguir, por medio de 5 reformas, 5 grandes reformas liberales, lograr hacer que Costa Rica, en un plazo, porque no somos cortoplacistas, en un plazo de 15, 20 años, logre llegar a ser el primer país de Latinoamérica en llegar al primer mundo. Claro. Ahora, doctor Francisco Perdomo, vamos a entrar a hacer un análisis bien detallado. Vamos a hacer una disección de cada uno de los puntos de estas 5 reformas que ustedes proponen en su plan de gobierno, que a mí realmente me agradan. Sin embargo, también tengo que ser muy honesto en el sentido de que me parece que cada pilar de estos impone retos muy importantes de cara a esta lucha y a esta resistencia que, como bien usted indica, a través del adoctrinamiento y la implantación de ideas en la sociedad costarricense, pues de alguna manera han hecho que el sistema sea defendido no solo por los burócratas que disfrutan de ciertos privilegios, sino también, y de lo más extraño, por ciudadanos que no disfrutan de esos privilegios. Por el contrario, les llega la factura para pagar los excesos. Ahora, yo quisiera aprovechar unos segundos para, en este momento nos encontramos en transmisión simultánea con el medio de comunicación Noticias de Impacto, CR, del periodista Andrés Ramírez, a quien le agradecemos muchísimo la gentileza de permitirnos también llegar a decenas de miles de costarricenses a través de otra plataforma. Y al mismo tiempo también agradecer al economista Jorge Benavides, quien también muy amablemente nos ayuda a transmitir desde su página Salud Financiera. Así es que a 3 sogas no hay toro bravo, dicen allá en el norte los guanacastecos. Ahora sí, vamos a entrar en materia, doctor Perdomo. 5 reformas. Estas 5 reformas
me llama mucho la atención que pasan a través de 3 ejes temáticos. Es decir, para que ese tren arranque hay que montarlo sobre 3 líneas, ¿verdad? Una de esas líneas es gobierno limitado, tanto, dice el esquema, en poderes como en facultades. Ahí surge la primera pregunta. Voy a dar los 3 puntos y luego me devuelvo al primero. Segundo, mercados libres, ¿verdad? Y tercero, el pilar de la propiedad privada. Y aquí es donde empiezan a surgir una serie de dudas, porque tocar estos 3 elementos implica tocar grupos que constantemente, sea a través del poder económico, se van a resistir o si no, a través del poder mediático o a través de la presión inclusive en las calles. Entonces, vamos al punto número 1 de estos 3 ejes, porque una vez que esos 3 ejes se allanan, el plan empieza a caminar, como digo, a través de una línea de tren prácticamente sin fricción. Entonces, gobierno limitado en poderes y facultades. ¿Cómo limitar al gobierno? Es un tema de llevar estos proyectos por la vía constitucional, de tal manera que esto nos permita pues legitimar las actuaciones, o más bien se ha visualizado como decretos presidenciales, o bien algunos expertos en materia de administración pública dicen que el cambio del Estado pasa por la reforma de los reglamentos. Así de simple, ni siquiera tiene que ir a Asamblea Legislativa. Es decir, un buen liderazgo que logre hacer que los jerarcas, a través de cada una de las instituciones, cambie los reglamentos, cambia la realidad. Entonces le pregunto, ¿limitarlo por la vía constitucional, limitarlo por el sistema de decretos presidenciales o hacerlo más bien a través del cambio de reglamentos o una cuarta que yo no esté visualizando? Bueno, en primer lugar, las 5 reformas son reformas integrales. O sea, no podemos desglosar una reforma y vamos a hacer esta, después vamos a hacer la otra. No, tienen que hacerse las 5 reformas al mismo tiempo. Evidentemente, esto no es un programa para corto plazo. Es un programa que tiene que tener un periodo de transición para poder llegar a lo que queremos hacer. Pero cada una de ellas está entrelazada. Tenemos, como usted dice, los 3 pilares, que es el Estado pequeño, el gobierno limitado y el libre mercado. Para poder hacer esto, tenemos que entonces ir, que es lo que nos interesa a nosotros, ir a la Asamblea Legislativa y, en primer lugar, llevar un paquete de proyectos de ley que van a incluir, entre otras cosas, van a incluir la disminución del tamaño del Estado. El Estado tiene instituciones que están prácticamente duplicadas en funciones o triplicadas en funciones. Eso hay que recogerlo. Hay 310 instituciones en el gobierno que prácticamente están con funciones repetidas. Entonces, de todas esas usted las agarra, las comprime, elimina las que haya que eliminar, sintetiza las que haya que sintetizar y hace una convergencia de las que se puedan converger. Y al final usted va a tener ahí 120 instituciones, lo más, y si puede hacer menos todavía. Esto conlleva, evidentemente, conlleva a que tiene que haber una forma de conseguir que también se reduzca la planilla estatal. La gente se asusta cuando escucha que vamos a disminuir el tamaño del Estado. ¿Y qué vamos a hacer entonces nosotros? ¿Dónde va a estar el empleo? Bueno, precisamente lo que hay que hacer es darle las herramientas a esta gente que con una liquidación pueda tener la forma de emprender, de dejar de depender del Estado, de convertirse o transformarse en vez de un empleado estatal a un trabajador independiente, a una persona que vaya a hacer un emprendimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reducir el tamaño del Estado. En nuestras reformas, la primera reforma que tenemos precisamente es una reforma de tipo político, una reforma de Estado, en la cual al Estado se le van a dejar únicamente 3 funciones. La función de seguridad del país, la función de la justicia y la función de control o de obra pública. Entonces, si usted agarra y disminuye el tamaño, la planilla y el tamaño de las entidades que tienen que hacer estas funciones, las logramos poner en 3 ejes y con esto sintetizamos
que el Estado no se meta en lo que no le importa, no se meta a emprender, no se meta a hacer lo que no tiene que hacer, que es tiene que permitirle al trabajador independiente, al empresario que logre salir adelante. Entonces, para esto necesitamos entrar a la Asamblea y liberar de un montón de ataduras, hacer una derogatoria o una moratoria de requisitos que en este momento tienen amarrado al emprendedor. Usted no puede hacer una empresa porque se pone en la cola y tiene que ir a una ventanilla y tiene que ir a otra. Esto hay que limitarlo, esto hay que permitirle con una moratoria. Señor, usted quiere formar un taller de mecánica, vaya, móntelo, y en el camino le vamos a ir a dar las patentes o lo que haya que darle, pero usted monte su taller. Ahora, doctor, yo quisiera, antes de pasar propiamente a las 5 reformas y ver de qué manera interactúan y qué sinergias se generan, quisiera tocar los 2 puntos anteriores que nos quedan en el tintero con respecto a estos 3 ejes. Uno es mercados libres. En los mercados libres vamos a encontrar una resistencia de tipo chequera, porque estamos claros que estos mercados que no están libres por razones políticas. Vamos a algunos ejemplos muy sencillos que están tanto dentro del gobierno como fuera del gobierno, pero en una interacción o en una alcahuetería o en un concubinato escandaloso con el gobierno, con las autoridades que han traicionado al consumidor a costa de darle negocios a sus amigos o, por qué no, a los mismos políticos que son parte de estas empresas. Entonces, mercados libres. En los mercados libres vamos a tener resistencia de los empleados, llámese los empleados del ICE, llámese los empleados de empresas duplicadas como el CNFL, que no tiene ninguna razón de existir. Si usted tiene al ICE, ¿para qué diseña otra empresa eléctrica que le tiene que comprar al ICE? Bueno, yo solamente he encontrado una respuesta, es para hacer más sillas políticas, para poder también de alguna manera generar dobles contabilidades, para poder cruzar entre ellos contratos, para poder de alguna manera repartir grandes cantidades de presupuesto, digamos, y hacerle la tarea a la Contraloría muy difícil de tener que estar controlando justamente contratos y designaciones. Pero vamos a ver, tenemos entonces dentro de estos mercados libres, o dicho de otra forma, ese anhelo de los mercados libres, dentro de monopolios también a los sindicatos. Tenemos a grupos empresariales que, como el caso de corrupción que acabamos de enterarnos, en el MOB y H. Solís y MECO, son empresas que están de alguna manera también conectadas dentro del sistema. Tenemos también pues a los ataques mediáticos que se pueden hacer, como por ejemplo una campaña que tiene Conarroz en la radio en este momento, argumentando por qué tiene que existir Conarroz para que usted pueda comer, porque sin ellos no hay comida, ellos son los que facilitan el mundo, y que el que ataque a Conarroz está atacando a la propia familia costarricense. Entonces, en medio de estos mercados libres y considerando estas resistencias, la pregunta es, ¿cómo se va a esta guerra, verdad? Si es que es una guerra, o de qué manera logramos hacer que esas cadenas se rompan sin la menor, vamos a ver, efectos secundarios posibles para la sociedad. Sí, cuando usted enumera precisamente las 5 reformas, tenemos una reforma económica. Yo sé que querés terminar de rellenar este punto, pero es que todo está entrelazado. Okay. Si usted agarra y abre mercados en el sentido de que le permite a que, por ejemplo, se cierre el CNP y entonces cualquier persona pueda ofrecerle al gobierno a través de los medios digitales, pueda ofrecerle sus productos directamente. El mismo productor puede llegar y ofrecerle y va a haber competencia. La competencia produce excelencia y disminuye los precios también. Vea este desastre que hubo con el CNP, donde tenían unos sobreprecios que incluían hasta un 30% de sobreprecio por solo pasar a través del CNP. Sí, y entonces, ese sobreprecio, ¿dónde se queda? Se queda en la planilla estatal del CNP. Ahí es donde se queda. Entonces, si usted agarra, disminuye toda esta planilla estatal, disminuye todas esas instituciones y permite que el mismo emprendedor, el mismo agricultor pueda venderle al gobierno
o pueda vender, o ponga en internet, haga sus ventas directamente, es él el que va a tener ganancia, no va a tener intermediarios. Esto en el sentido de lo que es la parte de alimentación. Pero si usted agarra y elimina y apertura los monopolios, usted apertura, por ejemplo, el monopolio del alcohol. ¿Por qué es que el país tiene un monopolio del alcohol? Vea, Fanal es la única que puede producir alcohol y en este momento tiene un déficit y entonces ya hay gente que está pidiéndole a Fanal que le permita importar alcohol porque ella no puede, es tal la inoperancia que tienen que ni siquiera pueden abastecer el mercado nacional. Entonces usted agarra, libera el monopolio del alcohol y le permite, por ejemplo, a los ingenios que ellos puedan destilar su alcohol, incluso permítale a los ingenios que puedan destilar bebidas alcohólicas también. Libere eso. Y entonces, por ejemplo, en Nicaragua tenemos el ingenio San Antonio, que ellos destilan el flor de caña. Internacionalmente conocido, claro. No van a ocupar cuotas de azúcar, porque van a tener su mercado abarrotado de su producto o subproductos que ellos mismos pueden directamente vender. Entonces, olvídese de la ICA, ya no va a hacer falta la ICA, porque no necesitan cuotas del azúcar. Hable del arroz también, permita que el agricultor pueda, el pequeño y mediano agricultor, pueda vender también, no tenga que ser a través de Conarroz, que son 2 o 3 grandes ahí empresas que al final son las que se quedan con todo. Es más, hasta subcontratan gente para que les fondee lo que ellos van a venderle al gobierno y al país entero. Entonces, usted libera mercados aperturando monopolios. Y nosotros estamos detrás de apertura de monopolios en general, incluyendo el monopolio. Lo primerito es el monopolio de los combustibles. Si usted agarra, y nosotros llevamos un paquete, como les decía hace un rato, un paquete de proyectos de ley, entre los cuales, y ahora te los puedo mencionar rápidamente, entre los cuales uno de ellos es la derogatoria del impuesto único a los combustibles, que este fue un impuesto que puso el Partido de Liberación Nacional, que puso Figueres, José María Figueres, y entonces esto tiene encarecido en un 70% el valor del combustible. Si usted agarra apertura, recope, permite que vengan las compañías que hace muchos años venían, que ellas compitan en la calle por precio y a la vez permite que el usuario de la gasolina no tenga que estar pagando ese 70% sobre precio que paga por el impuesto único a los combustibles. Usted va a tener un combustible que en vez de 700 colones por litro, lo vas a tener a 120 colones por litro. Con solo eso. Pero bueno, si me permitís hablar un poquito de las reformas. Ya vamos a pasar. Solo quiero una opinión suya de 30 segundos porque el tercer pilar a mí me parece que hoy en día es el pilar que tiene más amenazado al costarricense y es la propiedad privada. Y yo quisiera ver cómo a través de su conocimiento, porque realmente aquí ustedes son la propuesta liberal, cómo el costarricense tiene que defender a muerte su propiedad privada y cómo no solamente muere la dignidad, sino que muere el sistema en el momento en el que un Estado expropia. Y vos tenés dos formas de expropiar. Una forma es empezar a aumentar los costos de la tenencia de la propiedad. Entonces te vienen argumentos falaces como que, por ejemplo, usted vive en una casa de lujo y la casa de lujo la define un resentido socialista o neocomunista que está metido en un escritorio, en una entidad como el Ministerio de Hacienda, y entonces tira un latigazo que golpea a la clase media, a la clase baja que estaba tratando de aspirar a ser clase media, y por supuesto afecta a unos cuantos ricos. Pero doctor Perdomo, es que a mí esto se me vuelve importantísimo de mencionar por lo siguiente. Así, de la misma forma que nos han expoliado a través del impuesto a los combustibles, nos han hecho pagar un marchamo a los vehículos que es vulgar, es obsceno, es un maltrato, y entre más nuevo el carro, más alto el castigo, y entre más viejo el carro, más bajo el castigo, pero sigue siendo muy alto. Y entonces este despropósito es castiguemos a los ricos que son los que tienen carro, aunque el carro no cueste nada. Pero no solo eso.
O sea, ya no solamente nos meten el impuesto a los combustibles y un marchamo que ya de por sí era la forma de quitarle a muchas familias la mitad de su aguinaldo, ahora salen con una, bueno, con algo que yo no sé ni cómo llamarle, una vendetta, un odio o algo, que va a ser el marchamo a las casas, es decir, un impuesto a las casas que ellos determinen de lujo, y dijeron, bueno, la casa puede costar tanto, pero le vamos a sumar el precio del lote, y lo peor, y si está en cierta zona, y esa zona desarrolla un hotel, o esa zona desarrolla un centro comercial, entonces ya usted olvídese de que usted está en una zona rural, ahora ustedes van a pagar como si estuvieran en una zona de alta plusvalía. Entonces la gente no ve que le están buscando expropiar, o sea, a través de impuestos o abiertamente en un momento le van a decir, vea, se acabó, la casa suya es muy grande, quédese usted con el 10% y el otro lo vamos a repartir como quiso el señor Villalta, José María Villalta, al meter una ley en el gobierno anterior para abrir en estos condominios en donde la gente se protege de la delincuencia, abrir las piscinas para que entrara todo el mundo y abrir los parques públicos. Entonces, ahora sí, ya yo le voy a dar libertad para que entremos al análisis de los puntos, pero quiero su opinión sobre la propiedad privada porque yo creo que la gente no sabe que está metiendo la cabeza en una guillotina. Sí, definitivamente. Con eso que me estás diciendo, te me estás adelantando a todo lo que te, perdón, todo lo que te iba a decir ahora. Pero bueno, perdón. La propiedad privada es un derecho inalienable del ser humano. Tenemos en Costa Rica ya, como le decía yo, una ruta socialista que los neosocialistas o los socialistas siglo XXI o los marxistas culturales, llámele como quiera llamarle, han estado utilizando para poco a poco ir socavando los tres pilares de la sociedad, y uno de ellos es la propiedad privada. Así es. Comenzamos en la época en que se decía que el impuesto a las casas de lujo, o mal llamadas de lujo, lo metió otro gobierno de liberación, Óscar Arias, un impuesto por 10 años para erradicación de tugurios, para erradicación de viviendas de escasos recursos y darle a esa gente viviendas. Era algo interesante, ¿verdad? Pero como todo lo que hace el socialismo, lo que es temporal lo convierten en permanente. Entonces, resulta que era de 2008 a 2018 y en 2018 hicieron una reforma en la ley y lo pusieron permanentemente. Y entonces agarran ahora y vienen, como bien dice usted, Luis Fernando, agarran las propiedades y ahora dicen, no, ahora prácticamente todo es propiedad de lujo, todo es una vivienda de lujo, porque le bajaron el nivel a 130 millones, pero le mantienen el porcentaje de lo que paga una vivienda o una propiedad de más de 3 millones de dólares. O sea, dice, no vamos a ponerlo en 0.75, no lo vamos a dejar en 0.25% sobre el valor, pero sí lo vamos a dejar en 0.50 y esto corresponde a unas propiedades que son de súper lujo. Y eso lo va a pagar hasta el que tenga una casa o una propiedad de 130 millones. ¿Qué no tiene 130 millones hoy en día? Cualquier propiedad de clase media, entonces lo que están haciendo es castigando a la clase media. ¿Qué es lo que anda buscando esta gente? Esta gente, los socialistas del siglo XXI, lo que quieren es destruir la clase media, porque así crean una brecha social y entonces polarizan la sociedad. Pero es que esto, hasta yo, que no soy economista y no soy politólogo, lo entiendo. Entonces, lo que tenemos que preservar es la propiedad privada, es un derecho del ser humano. El Estado pequeño, gobierno limitado y libre mercado, pero tenemos que preservar la libertad, la vida y la propiedad privada. Estos son los tres pilares que nos van a mantener en una sociedad que no terminemos en un radicalismo como otros países del área han terminado. Entonces, otro de los proyectos que metieron ellos fue además el impuesto a las sociedades anónimas, ya sean activas o inactivas. Y entonces vienen y te obligan a declarar ante el Banco Central quiénes son los socios finales de todas las sociedades anónimas del país. Señores, se acabó la propiedad privada en Costa Rica. El gobierno ya sabe quiénes son los dueños finales de todas las sociedades del país. ¿Para qué quiere un gobierno saber esto? Dicen
que para la lucha contra la evasión, contra el narcotráfico, contra el lavado de capitales, pero ¿para qué están los tribunales? Si un juez quiere saber si una persona está haciendo, una empresa está haciendo lavado de capitales, precisamente ábrele las cuentas. Para eso están los tribunales. No que nosotros voluntariamente, como corderitos agachando la cabeza, vamos todos los años, porque además es todos los años que hay que hacer la declaración, todos los años al Banco Central a decirle, mire, sí, aquí estamos nosotros. Entonces ellos tienen un arma a través de la tributación directa para saber quiénes son y a dónde llegarles. Esta es una forma de que ellos pueden reprimir a la ciudadanía a través de sus propiedades. Y no solo eso, sino que a la hora de llegada, ellos pueden perfectamente, a través de estos impuestos, producir unas expropiaciones sin pago previo. Y entonces saben quiénes son los dueños y a quién caerles. Claro. O sea, esto es un ciclo vicioso donde la bola de nieve ya es gigante. Nosotros tenemos que parar esto. Y la manera en que queremos pararlo nosotros es con las 5 reformas. Ahora sí, la cancha es suya. Yo quiero agregar y siempre que he tenido la oportunidad de tener o a don Otto o a don Federico, yo digo que sí, realmente el costarricense le debe mucho a ellos, porque durante el tiempo que ellos estuvieron en el Congreso, ustedes demostraron, no simplemente en la propuesta, como hoy vamos a ver una propuesta, sino con hechos reales de que había que pararle la mano a esta ambición desmedida, a este camino socialista que era más blando, ahora es mucho más evidente, pero era un camino más blando y realmente don Federico logró votarle a don Abel Pacheco un proyecto como este y estoy seguro que si hubiese habido liberales en esta administración, probablemente el paquete fiscal no hubiera pasado. Adelante. No hubiera pasado nunca. No hubiera pasado. Téngalo por seguro, téngalo por seguro. Mientras hubo liberales en la Asamblea Legislativa, no pasó un solo impuesto. Hasta que se fueron los liberales y entonces ahora han hecho los socialistas al agosto, la piñata que le llaman, ¿no? Claro. Entonces, lo que sí quería comentarte es que nosotros, nuestra hoja de ruta va detrás de ponerle capitán y ponerle rumbo al país, que en este momento no tiene ni capitán ni rumbo. No. Nosotros lo que queremos proponer son, además de la reforma estatal que ya la mencioné al principio, una reforma económica en la que vamos a hacer un cambio en lo que es la carga impositiva. En este momento tenemos una carga fiscal en el país entero de 58%. O sea, de todo lo que usted produce en una empresa tiene que darle 58% al Estado y en algunas se va hasta el 93%, claro, según las cargas parafiscales también que tenga que pagar. Y esto, ¿qué es lo que hace? Amarra al empresario, amarra al trabajador independiente y no le permite desarrollarse, porque entonces el socio de toda empresa es el Estado. Es el que va a compartir el 90% de todo lo que se produzca en la empresa. Entonces, nosotros queremos cambiar este sistema, esta locura que hay fiscal y poner un impuesto plano, un flat tax. Según la curva de Laffer, que los economistas hablan mucho, mientras más impuestos haya, menos recaudación. Y llega un momento en que la recaudación evadir, claro, se cae la recaudación. Entonces, con un impuesto, ojalá un impuesto plano, si se pudiera, de un solo dígito, si usted tiene, por decirle algo, que se logra poner un impuesto de un 8%, flat para todo, usted agarra un lapicero y paga el 8%, se compra un carro, paga el 8%, vende una casa, paga el 8%, va de viaje, paga el 8% por los pasajes. Es hasta más fácil de recaudar. ¿Y usted cree que un empresario que está hoy en día luchando para poder conseguir ingresos y peleando a ver cómo puede sacar adelante para poder salir con su empresa, que está pagando hoy un 58% de cargas fiscales, ¿usted cree que va a evadir impuestos o va a eludir impuestos si de 58% se lo bajas al 8%? Es que no es ni negocio, porque la misma gente, ¿para qué se va a meter en problemas legales si le estás cobrando el 50% menos de los impuestos que paga? Entonces, eliminación de los impuestos,
cambiarlos por un flat tax. Y luego también tenemos en esta parte la apertura de todos los monopolios. Ya mencionamos el monopolio de los combustibles, mencionamos el monopolio del alcohol, también los oligopolios, los oligopolios de las medicinas. Si usted pone a más personas y más empresas a poder importar medicamentos con solo que tengan aprobación por entes autorizados como la FDA o la EMA de Europa, y entonces, ¿por qué tenemos nosotros que venir a ponerles trabas si ya en Estados Unidos le hicieron todas las pruebas y en Europa también? Entonces usted trae, siendo una empresa o siendo una persona, importa medicamentos, óigame, los medicamentos van a bajar de precio automáticamente porque van a competir en el mercado. Si usted se trae una aspirina que en el mercado vale, por decirle, 500 colones y usted la ofrece a 100 colones y está aprobada por una de esas entidades que las certifican, el mercado se viene abajo. Y se viene abajo para estos buchones que son los que están lucrando con la salud del pueblo y con la economía del pueblo. Pero entonces vas a tener más actores que van a poder competir en el mercado, y la competencia siempre trae excelencia y baja de impuestos. Doctor, y disculpe, en el tema del impuesto es que se vuelve muy atractivo. De hecho, permite soñar, pensar en la posibilidad de que te van a bajar el impuesto. Vamos a ver, por ejemplo, yo siempre me he preguntado por qué razón la Florida, que es un estado, y un estado nada pobre de los Estados Unidos, puede vivir y crear infraestructura y demás con un impuesto del 6.7%, y Costa Rica tiene un 13% más otro montón de impuestos, y nosotros no prosperamos, no vemos la infraestructura. Es decir, el tema no está en el número, no está en el porcentaje, y yo comparto con usted que en la medida en que se bajan los impuestos, nos volvemos inclusive más atractivos para los vecinos y para los inversionistas. Pero bueno, usted además mencionaba que ese impuesto debe verse en 3U, ¿verdad? Único, universal y uniforme. Así es. Para todo. Para todo, exactamente. Para todo. Ahora, ¿esto sería llevarlo de una forma progresiva en inversa, o al contrario, digamos, dar un año de tiempo, ajustar, o ajustarlo de golpe para que sea como cuando a un paciente está en paro cardiorrespiratorio y le ponen los electrodos? Eso es lo que te iba a decir. Esto es algo que hay que hacerlo porque el paciente está grave y está a punto de morirse. O sea, eso tenemos que hacerlo de inmediato. Eso es llegar a la Asamblea Legislativa con proyectos de ley para poder hacer estos cambios de inmediato. Si usted agarra y le dice a la gente, mire, usted en vez de pagar 58% de cargas fiscales, va a pagar un 8%, poniendo ese número. Eso le va a permitir, y otra de las cosas también, que si usted logra que de las ganancias usted reinvierte en su empresa, esto no va a pagar impuestos. Entonces va a incentivar que la gente crezca más todavía. Más trabajo y genere más empleo. Esto va a ser una bola de nieve, pero a lo positivo, no a lo negativo que tenemos ahorita. Ahora, doctor, perdón, y en el caso, porque esto también implica no solamente la idea, sino yo creo que también hacerle la contraparte en los retos. Y en este momento en el que tenemos a las calificadoras de riesgo, por un lado, observando qué pasa, y al Fondo Monetario Internacional supuestamente presionando para que hagamos las reformas y aumentemos impuestos, ¿cree usted que es viable, o considera usted que más bien ellos tomarán como positivo estas reformas? Porque yo las veo positivas y yo creo que es virtuoso y efectivamente haría que la economía se oxigene. Pero ¿cómo ve usted la reacción que podrían tener estos dos entes, calificadoras de riesgo y Fondo Monetario Internacional? Mire, si usted, yo no soy economista, pero por lógica, si usted agarra y ordena la casa, usted la puede vender mejor. Sí. Si usted la pinta, la limpia, le cambia las paredes, le cambia las puertas, hace una nueva cocina, el que llega a comprar la casa dice, ay, pero qué linda esta casa. No vale $100,000, vale $200,000. Entonces, las calificadoras, el Fondo Monetario, etcétera, si usted llega con una propuesta y les dice, mire, nosotros vamos a hacer este programa con estas reformas, donde queremos poner esta reforma de flat tax
único, uniforme y universal. Queremos hacer la disminución del tamaño del Estado. ¿Usted cree que esta gente no nos va a aprobar el hacer eso? Fíjese que un economista hace unos meses, no voy a decir el nombre, hizo un estudio y en este estudio lo que se ve es que si el Fondo Monetario hace un préstamo, este famoso préstamo de 1.750 millones de dólares, si en vez de agarrarlo, como lo están agarrando ya, para gastos corrientes, que eso es ilegal y es anticonstitucional también, si se agarra este préstamo y se hace una liquidación de planilla estatal, pagando todas las convenciones colectivas, que 20 años, que 18 años, que 12 años, paga todo. Usted le da a la gente la posibilidad de que tenga movilidad laboral, que se vayan con plata para la casa y les dice que es otra de las reformas, la reforma económica. Si usted les dice, mire, vamos a darle la opción a usted, a la gente de Recope, por ejemplo, de que titularizamos Recope y usted con esta plata que ha recibido puede comprar acciones de esta empresa Recope o puede con esta plata formar parte de la cooperativa o de la empresa Sociedad Anónima Recope S.A., en la cual ustedes, empleados de Recope, porque eso es para los empleados, se les va a entregar titularización, acciones para que sean, en vez de empleados, dueños, socios, accionistas, con posibilidad de tener ganancias a final de año, de dividendos. Si usted les dice, mire, con esta plata se les puede pagar en efectivo o se les puede pagar en acciones también de la institución en la cual usted está trabajando y va a seguir trabajando y va a seguir, porque ahora el empleador ya no va a ser el Estado, va a ser la cooperativa que le va a seguir pagando su sueldo. Y encima de eso va a ser usted dueño de esa empresa y va a tener ganancias, no que las ganancias se van a la caja única del Estado. ¿Usted cree que los trabajadores, incluso los mismos sindicalistas, usted no cree que no invertirían en una empresa así? Por decirle. Por lo menos los más competitivos se van a arriesgar porque saben que van a tener ganancia. Por supuesto. Los que son cero competitivos y los que no son productivos van a querer aferrarse al puesto, ¿eh? Por eso, pero va a haber una selección natural que los mismos empleados que dicen, hombre, sí, tiene razón. ¿Por qué no vamos a ser dueños en vez de ser empleados ahora? Y si usted agarra a estas empresas, productores y vendedoras de combustible, una vez que se aperture el monopolio de Recope, y usted agarra y les dice, vengan acá a Costa Rica, ustedes compitan en la calle, paguen su 8% de impuesto flat tax por las ganancias o las ventas que tengan, y entonces ustedes van a poder contratar, si quieren, a esta empresa que se llama Empresa Oleoducto Recope, Sociedad Anónima, o Cooperativa de Oleoducto Recope, y ustedes van a utilizar esta empresa para trasladar el combustible de barcos a tanques. El servicio. Hasta yo quisiera comprar acciones de esa empresa, porque va a ser algo interesantísimo para los mismos empleados, porque van a tener ganancias. Usted sabe, una empresa que en ese momento, hasta que llegue la Shell, la Texaco, la Gulf y diga, no, mire, para nosotros no nos sirve estarle pagando a la empresa Recope. Déjenos a nosotros también poner nuestro propio producto. Claro. Y entonces la competencia que va a ser excelencia y va a bajar los precios. Claro. Entonces, ahora, doctor, dentro del pilar de la reforma política, hubo algo que a mí me llamó poderosamente la atención, y es que ustedes tienen un enfoque de una reforma del Congreso, y que el Congreso de alguna manera no solamente se limite como ahorita a la discusión y a la creación de leyes, sino que más bien se fortalezca aún más en términos de la vigilancia que debe tener el primer poder de la República hacia el poder ejecutivo. No, en ninguna parte esto implica que vaya a haber un conflicto de intereses, digamos, en la división de poderes. Sin embargo, la pregunta que a mí me surge de esta idea es, ¿esto sugeriría de alguna manera una figura como la figura del impeachment, ¿verdad? Del juicio político, en el cual algunos países que tienen una constitución un poco más parlamentaria pueden
como es el caso ahorita, con Carlos Alvarado, de haberlo mandado para la casa en el primer año, cuando se destapó el escándalo de la UPAC, por ejemplo, o Luis Guillermo Solís en el caso del cemento, que a la mínima sospecha y por la dignidad del puesto y por el respeto a la patria, se pueda separar del cargo un mal presidente, o no, esto es simplemente algo que todavía está muy lejano a realizarse en nuestro país y en nuestro Congreso. Vea, esto va a ser, yo lo catalogo como una bola de nieve positiva. A ver. Cuando la misma gente se dé cuenta, el mismo ciudadano, el votante, se dé cuenta de que la plata vuelve a la calle otra vez, que en vez de estar la plata en el Estado y que se la lleven 3 o 4 amigotes del Estado y que se la lleven pensiones millonarias y que se la lleven sueldos millonarios, pensiones de lujo, que se la lleven los mismos funcionarios del Estado que hacen sus negocios ahí, como el de las mascarillas, el de los aviones, trayendo equipos que al final comenzaron costando $300,000 y al final costaron $1,200,000. O sea, cuando la misma gente vea que esto se autocontrola, va a seguir diciendo, sí, pasen, sigan adelante. Esta es una de las reformas que vienen después, pero tenemos lo primero, que es lo que más le duele al ciudadano, que es lo que más le está preocupando, que es el trabajo y su ingreso. Cuando usted logre tener trabajo en el país, en abundancia, y que la persona que es jefe de familia logre tener un ingreso estable, esta misma gente va a seguir votando por el proyecto. Nosotros, como te decía, no tenemos un proyecto cortoplacista. Tenemos un proyecto que es antropocentrista, quitamos al Estado y lo mandamos allá de último, que el ser humano, el cabeza de familia, el individuo, el ciudadano sea el centro de la sociedad y el centro de la familia, por supuesto. Cuando nosotros logremos que la gente vea eso, la gente va a seguir votando por este proyecto, porque este proyecto es un proyecto para 15, 20 años plazo. Claro. Entonces, si vos agarrás y mejorás el estatus del ciudadano, el ciudadano va a tener la esperanza, va a tener el aliciente de decir, sí hay una opción, que en este momento no hay ninguna opción. Y entonces vienen las reformas después, incluso para lograr escoger los diputados, que sea los diputados por cantón, que exista la manera de contratarlos y exista la manera también de despedirlos, y que pase lo mismo con el presidente. Pero todo esto se necesita que haya confianza en la ciudadanía. Y la única manera es logrando conseguir que vea la ciudadanía que nuestro proyecto es un proyecto que sí funciona. No estamos inventando. Este proyecto que estoy mencionando de las 5 reformas han sacado de la miseria a 13 países ya. Y te puedo comenzar diciendo Singapur, en primer lugar. Singapur hace 30 años era una aldea de pescadores parecido a Haití. En este momento es un país que tiene ya un estatus de primer mundo, donde en este momento los ciudadanos de Singapur tienen un ingreso anual de promedio, un ingreso per cápita de $60,000 anuales. Costa Rica anda por 10, 11 mil dólares, por ahí anda. Y ya, si seguimos así y si siguen los socialistas en el poder, esto va a bajar y vamos a terminar como Venezuela, que el ciudadano promedio gana $3 por mes. Sí. Entonces, necesitamos nosotros que este proyecto salga adelante. Singapur, Nueva Zelanda, Estonia, Polonia. Polonia fue, yo creo que fue el primero después de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente tenían condiciones diferentes porque era un país bajo la bota del Estado socialista y entonces tenían el manejo y ahí estaba el secretario de Finanzas que era Zecek Balcerovic, que fue el que impuso todas estas 5 reformas en una semana. Y véalo donde está Polonia hoy en día. Sí. Entonces, tenemos también países que están en vías. Tenemos países como Vietnam, Corea del Sur,
Y de África, los leones africanos les llaman ahora, pues son Kenia, Botswana y Etiopía. Increíble. Etiopía está teniendo hoy en día un auge después de que vino todo este desastre con China, que hicieron el negocio de la historia de China, donde compraron todas las empresas de Occidente a bajo precio después de que se bajaron los mercados internacionales. Claro. Pues esa gente, mucha de esa gente migró a Etiopía y Etiopía dijo, zonas francas, vengan aquí, Wow. lo que quieran. Y véalos dónde están ahora, donde hace 20, 30 años los niños se morían de hambre en la calle. Véalos dónde están ahora. Van camino al primer mundo. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros eso? Hace unos días yo le preguntaba al economista y amigo de este programa, don Denis Meléndez Howell, si había una correlación directa, que yo realmente no la vi en la universidad, pero bueno, la pregunta era válida, en una correlación directa en cuanto a mayor estado, mayor pobreza de la población. Y me dijo, claro, eso es evidente. En la medida en que el Estado sigue creciendo, los recursos los absorbe y entonces queda menos disponible para el otro mercado, es decir, para los privados. Y Ahora, disminuye doctor, la libertad también. por supuesto, claro. Hemos avanzado en 2 reformas, en política y en económica, y nos faltan 3 que a mí me resultan muy interesantes, que es educativa, salud y pensiones. Pero creo que educativa nos va a demorar un buen tiempo, por lo cual quiero aprovechar para hacerle una pregunta rápida, siendo usted médico y conociendo la situación de la salud muy de cerca, digamos, haciendo usted un diagnóstico, digamos, del sector salud en Costa Rica, yo no me puedo quedar con la tentación de no preguntarle cuál es su opinión con respecto al manejo sanitario de este gobierno, porque ahora el pretexto es crear una idea que se contrapone a otra, como que usted tiene que decidir entre economía, trabajo y salud, cuando si usted no tiene trabajo y la economía está mal, automáticamente pierde la salud, y la salud también, como un sistema, se alimenta de la producción. Entonces esto es una estupidez, digamos, que no conoce parangón, pero le pregunto yo, desde la visión liberal, ¿se pudo haber manejado distinta esta emergencia sanitaria? Y no sé si también esta propuesta de reforma sanitaria parte, digamos, de este piso, este sustrato en el que nos ha dejado este gobierno. Sí. Antes de pasar a esto, permíteme terminar algo de la reforma Adelante, económica. lo que usted quiera, el tiempo es suyo. En la reforma económica, nosotros estamos apostando a que lo que necesitamos es empleo, pero no como el empleo que dicen aquellos que huyeron 10 años del país y que ahora son el Mesías que viene aquí vestido de verde. No, no, algo real. Uno de los primeros proyectos que vamos a tener es la declaratoria de que Costa Rica entero, 51,000 kilómetros cuadrados, sean zona franca. Y que las empresas costarricenses incluso que quieran exportar o que estén listas para exportar puedan acogerse al régimen de zona franca. Entonces, con esto vamos a traer, imagínense, una carga fiscal de 8%, un territorio de 51,000 metros cuadrados de zona franca sin ataduras y sin restricciones, salvo las que normalmente deberían tenerse, ¿verdad? Cualquier cantidad de empresas van a venir al país y esto va a traer prosperidad y empleo. Y esto va a traer dinero a las casas y esto va a traer plata a la calle. O sea, esto es, como te decía al principio, esta es una reforma que se entrelazan las 5 reformas para dar una prosperidad al país. Entonces, con esto logramos que haya dinero en la calle, que el Estado sea pequeño, ya no tenga el Estado todo el dinero, sino que la gente misma vaya progresando. Entonces, las 3 reformas, ahora sí, las 3 reformas siguientes son 3 reformas sociales. Una reforma de educación, una reforma de salud y una reforma de pensiones. En la reforma de educación y de salud son muy parecidas. La reforma de educación es el sistema sueco, donde se le dan las escuelas a los profesores. Los maestros son los dueños de las escuelas. Su empresa es la escuela. Ahora bien, va a haber libre elección de escuela.
porque entonces los pones a competir. Y entonces, si tus hijos van a la escuela de Escazú, pero resulta que en la escuela de Tibás enseñan 3 idiomas, entonces vas a querer ir a la escuela de Tibás. No vas a querer quedarte ahí porque tenés libre escogencia. Y la reforma de tipo económico va a tener, sobre todo en la transición, va a tener un apoyo del Estado con vouchers. Va a haber vouchers para educación, vouchers para salud y vouchers para pensiones, en lo que es la transición, porque una vez que esté instaurado el sistema, ya no van a haber pobres, no se va a necesitar más vouchers. La misma gente va a poder producir lo que ellos necesitan, el dinero que ellos necesitan para vivir holgadamente. Entonces, la reforma esta de educación, la gente que tenga, las familias que tengan escasos recursos, tienen subvención del Estado en forma de vouchers. Y entonces, con ese voucher en la mano, puede ir a la escuela de Tibás o a la escuela de Escazú, o si quiere puede ir al colegio Lincoln y paga la diferencia, porque eso es un billete al portador. Y además, los profesores y los maestros ya no van a ser empleados del Estado. El Estado se va a quedar únicamente, el Ministerio de Educación Pública va a ser un ente vigilador que da una directriz central, no como ahora que les dicen en los libritos que les pasan ahí, la identidad de género y toda esta porquería que han inventado los socialistas. Lo que va a hacer es la directriz central y de ahí van a tener autonomía por escuela. El otro día estaba conversando con una maestra y donde le expliqué esto, me dice, ¿las escuelas vamos a tener autonomía? Digo, sí, van a tener una columna vertebral y de ahí en adelante lo que ustedes quieran, porque van a tener que competir en el mercado. Y entonces, en la parte de salud, vamos a tener lo mismo. Las instituciones de salud se le van a vender, porque no se va a regalar nada, se le van a vender al personal de salud. Los médicos, farmacéuticos, microbiólogos, el que barre el hospital, el que limpia el hospital, las enfermeras, se van a agremiar en cooperativas o en empresas y van a comprar las instituciones, las clínicas, los EBAIS, los hospitales, que van a ser entonces empleados de las cooperativas que van a manejar esto. Y la caja se reduce y lo que va a hacer es que va a tercerizar servicios. Y va a haber libre elección médica, libre elección hospitalaria. Usted va a tener un carnet de asegurado y va a poder ir al hospital que quiera. Y si la caja, si usted hace por internet, ahora que está de moda el internet, si usted hace por internet una cita, por decirte, para un ultrasonido de hígado, y la caja, a través de sus hospitales, no te dio la cita en 8 días plazo o en un periodo que no sean 6 meses ni 2 años, un periodo que debe ser un periodo normal, 2 semanas, una cosa así. Si no, la caja está obligada a pagarte el 80% para que vayas a la clínica que quieras y pagas el 20%. Y entonces con eso vas a tener tu ultrasonido de hígado. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Lo que va a pasar es que como los trabajadores de la salud van a ser dueños de las instituciones y van a tener ganancias a final de año, porque la plata no se va a ir a ese monstruo de 70,000 empleados que tiene la caja, sino que van a irse a repartir los dividendos anuales entre todos los asociados, socios de las instituciones, cada una por separado, clínicas, EBAIS y hospitales. Y entonces, con esto te aseguro que en 6 meses no hay listas de espera. Porque además hay una vigilancia cruzada. Si yo soy socio de la cooperativa de la clínica de Escazú y veo que hay unos socios que no trabajan, y yo mismo les llamo la atención, porque me están perjudicando en mis ganancias a final de año. Entonces, esto va a provocar que haya excelencia y competencia. Vas a poner a competir los hospitales. Si tenés un problema cardíaco y resulta que hay unos médicos y equipos mejores en el Hospital México, entonces
puedes hacer tu cita en el Hospital México. Pero resulta que el Calderón Guardia se da cuenta de que mucha gente está yendo ahí, entonces comienza a traer mejores equipos y comienza a equiparse con personal más idóneo, comienza a contratar especialistas y entonces ya no vas para el México, mejor te vas para el Calderón Guardia. Volvemos otra vez a la competencia, que es sana. La competencia produce excelencia y produce que surja el país en todo sentido. Estas dos van de la mano. Como ves, el sistema sueco se le entrega a las escuelas a los maestros y el sistema de darle las instituciones de salud a los trabajadores de la salud, esto va a provocar que la misma gente, incluso los que hoy en día están pagando, pero tienen que pagar doble, porque una persona que trabaja le paga y caro a la caja por su seguro de salud, por su seguro de enfermedad de maternidad, pero como no le responde, tiene que ir a pagar un seguro por fuera. O tiene que ver si va a MediSmart o si va al seguro de ASA o al seguro que sea, para poder ingeniárselas. Entonces le está saliendo doblemente caro. En el momento en que esto se controle, automáticamente se bajan los costos también, porque ya vas a poder tener atención médica como debería ser desde un inicio. Así que estos dos sistemas son muy parecidos. Y el último, el sistema de pensiones, es un sistema en el cual la reforma de pensiones va a cambiar el actual sistema de pensiones, que es piramidal, tipo Ponzi, que dicho sea de manos, dicho sea en Estados Unidos, a Maddox, ¿te acuerdas? Ese inversionista, ese... Maddox, sí, sí, claro, Maddox, claro. lo metieron preso, cadena perpetua, que se suicidó, ¿verdad? Dicho sea de paso. Porque utilizaba un sistema Ponzi. La Caja de Seguro Social tiene un sistema Ponzi de reparto para las pensiones. O sea, 20 trabajadores abajo van empujando para arriba para darle pensión a los que están arriba. Por eso es que está quebrado. Claro. Si todos los sistemas Ponzi en el mundo son estafas, esto es una estafa. ¿Cómo es posible que vos vas a pagar caro, porque pagas caro, una cuota para tu seguro y además para tu pensión, y resulta que la Caja de Seguro Social te dice cuánto tenés que pagar, por cuánto tiempo y al final cuánto te quita? Eso es una estafa. Y ahora, por ejemplo, en este momento que dicen que el sistema está quebrado, que a partir del 2035 ya no va a haber sistema de pensiones, pero te lo siguen cobrando. O sea, doblemente estafados estamos. Avisado, está avisado. Está avisado. Sí, está avisado. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué no han cambiado el sistema si saben que está quebrado y que no tiene manera de salvarlo? Entonces, volvemos otra vez a la primera pregunta. ¿Esto hay que hacerlo ya? Sí. Las 5 reformas hay que hacerlas ya. Hay que comenzar, evidentemente, con un periodo de transición. Y ahora, en un momentito, te voy a explicar nada más rápido qué es lo que tenemos planeado para la transición inicial. En base a la pregunta que me hiciste, el sistema de salud no ha funcionado. Inicialmente, cuando comenzó la pandemia, nosotros le mandamos al gobierno, a través de 2 ministros, le mandamos las medidas, eran 6 medidas para que se pudiera paliar con un balance la economía y la salud. Ninguna de ellas la pusieron en práctica y ni siquiera nos dieron un acuse de recibo para decirnos, vengan para escucharlos. Nada, cero. Esto incluía, en el momento en que se decretó la emergencia, incluía medidas como, la primera era cierre de fronteras automático. Cerrar las fronteras, guardar el país, interrumpir el cobro de los servicios básicos de electricidad, teléfono, internet, agua, de inmediato, con una moratoria, y que los cobraran al final, en 2 años después lo cobraran a 20 años plazo sin intereses. Que liberaran la banca para el desarrollo, automáticamente que dieran dinero para que la gente que ocupara 5 o 10 mil dólares pudiera con solo la cédula ir a recoger ese dinero, y que se lo dieran al 1% anual a 20 años plazo.
que transfirieran, que aumentaran y hicieran más rápido las transferencias de Limas, para la gente de escasos recursos y la gente de tercera edad. Entonces, eran 6 medidas que paliaban haciendo un balance entre la economía y la salud. Ninguna de estas la hicieron y ve el resultado como estamos. Estamos ahora en un país donde el 80% de la empresa privada ha quebrado y está cerrada. O sea, sí, yo creo que también, ves, ahí es otro reconocimiento que hay que darles a ustedes dentro del equipo, porque hace unos días yo hacía una columna y la publicaba, en la cual indicaba que quedaba todavía con las ganas, porque hay algunos que idolatran al Estado, ¿verdad? Y que ven a este señor Daniel Salas como más o menos al profeta Daniel del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero lo cierto es que los otros, los que están sufriendo, los que han perdido su negocio, todos aquellos que tienen el local con un rótulo de se alquila hace meses, todos aquellos que a duras penas han podido medio apalancarse para abrir, ahora vienen y les vuelven a cerrar a las 9 de la noche y sigue el tipo con las restricciones que realmente no han bajado ningún número y ni siquiera hay datos de si están reteniendo el número creciente de casos. Entonces, en honor a la verdad, a mí me parece que hay que darle un reconocimiento a don Otto Guevara, que ha sido, pero un oponente duro en términos de lógica y de discursiva, diciendo, pero ¿cómo van a cerrar una playa? Eso es estúpido, es que es una dictadura sanitaria, y se lo ha dicho así tal cual. El segundo que le plantó cara al gobierno fue don Rolando Araya, en cierta forma, al menos diciendo, bueno, vamos a ver, si están probando con el suero de caballo, ¿por qué no prueban con otra sustancia? Para bien o para mal, pero por lo menos le plantó cara y le mandaron un recurso, estate quieto. Una orden sanitaria. Claro, entonces, quieto, para bien o para mal han sido de los 20 y tantos que hay, los únicos 2 tendencias, partidos o candidato y candidato a diputado que le han plantado cara al asunto. Ahora, doctor, yo realmente me gusta el planteamiento, a mí me pareció, y lo voy a decir, es una opinión, yo creo que el minimalismo, digamos, el tener 5 puntos, es algo fácil de aprender, fácil de recordar, y también nos permite, digamos, de alguna manera, respirar con frescura, porque uno dice, bueno, en economía, listo, salud, listo, reforma política, bueno, vamos por acá, reforma pensiones, que no hemos hablado de pensiones de lujo, ¿verdad? Que también eso es una gran molestia que tiene el ciudadano. Y obviamente el gran reto que hoy tenemos, que es una reforma educativa, pero el gran problema es que si quien provoca el problema lo tiene que arreglar, vamos a quedarnos dentro del mismo problema, porque se requiere de instrumentos nuevos. Hoy yo hablaba con un amigo y él me decía, mira Luis, es que las carreras profesionales del futuro de muy mediano plazo, 5 años, 10 años, no se han inventado. Y muy probablemente, aunque no se inventen, van a haber ciertos pilares o ciertos fundamentos como la ingeniería, la matemática, las ciencias, inclusive el lenguaje de programación y las lenguas, digamos, y el poder hablar una segunda lengua para poder integrar más conocimiento. Ahora que estás hablando de educación, una de las partes de la reforma educativa, evidentemente, como nosotros lo que estamos proponiendo es entregarle las instituciones, entregárselas, no, vendérselas. Todo este dinero que se recoja va para pagar deuda, pero esto tiene que ir acompañado también de algo muy importante, que es la apertura de la exploración y la explotación de recursos naturales, de petróleo, porque todavía nos quedan 50 años por lo menos de vigencia del petróleo y cada vez va a ir siendo más caro, sí. Y de gas natural, y a la vez de oro, de bauxita, de cobre, etcétera. Pero con esto, fíjese que Noruega tiene una pensión de hidrocarburos, se llama, creo que era la traducción, en la explotación de recursos naturales, como es el petróleo y gas natural, han hecho un fondo para que las personas de escasos recursos, los ciudadanos, bueno, en aquel momento de escasos recursos, ahora ya no tienen escasos recursos, pero tienen un fondo para los ciudadanos, y entonces todos los ciudadanos saben que tienen al final una pensión del gobierno de, qué sé yo, $1,300, no me acuerdo el monto que era. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué nosotros no podemos conseguir
con la apertura de la exploración y explotación de los recursos naturales, ¿por qué no podemos conseguir que pase algo parecido? Entonces, sí, no quisiera irme de esta charla sin decirte lo que tenemos así de entrada, porque evidentemente no podemos hacerlo todo en 4 años, pero esto sí lo podemos hacer en 15 o 20 años plazo. Pero de entrada, nosotros tenemos un checklist. Y en el checklist, como te mencionaba al principio, tenemos la derogación y eliminación del impuesto único a los combustibles. Tenemos la derogación del impuesto a las casas de lujo. Ese mal llamado impuesto a la casa de lujo. Se elimina todo eso. Tenemos la derogación de la obligatoriedad de darle la declaración de socios finales ante el Banco Central de las sociedades anónimas activas e inactivas. Tenemos la derogación del impuesto a la tenencia de vehículos que están en el marchamo. Es más, tenemos como primeros proyectos la eliminación del marchamo. Y esto no es populismo. Lo queremos quitar y dejar un impuesto de ruedo único de menos de $100 por año por vehículo, parejo para todo el mundo, porque esto no es lo que están haciendo esta gente, esto es cobrando doble. Imagínate que el carro que entró al país cuando entró, pagó los impuestos y ahora te lo están cobrando anualmente. O sea, esto es un doble estafas. Después, queremos también eliminar el impuesto a las ganancias de capital. Queremos que la gente pueda tener la plata, si la plata no es del Estado. Lo que pasa es que con este monstruo que tenemos, abominable, gigantesco, estatal, y necesitan vivir de los que producimos dinero. Si el Estado no produce nada, el Estado lo único que hace es gastar, y mientras más grande que lo están haciendo, va a gastar más. Entonces, con la eliminación de los impuestos, el IVA se va para abajo también. Y cuidado, y no se elimina. Y volvemos al impuesto de ventas. Eso les queda a los economistas, que es lo mejor para el país. Y, por supuesto, la apertura de todos los monopolios, monopsonios y oligopolios del país. Entonces, con esto, nosotros queremos entrar al gobierno. Queremos entrar. Si el país nos compra la idea de que podemos sacar del atolladero socialista que tenemos en este momento, que nos va a llevar en muy corto plazo a tener una situación similar o igual a la que tiene Venezuela, eso es lo que la gente no entiende. Si nos compran la idea, nosotros en mediano y largo plazo podemos tener el mismo estándar de vida que se tiene en Noruega. De hecho, para la explotación y exploración de los hidrocarburos, de petróleo y gas natural, vamos a traer asesores de Noruega. Si esta gente no ha tenido problemas ambientales, más bien son un ejemplo. Y esto va a reforzar el turismo ecológico también, que vamos a traer gente para que aprendan y vean cómo se explotan los recursos naturales de Costa Rica sin tener problemas con el ambiente. Entonces, como te decía al principio, esto es un integral. Esto es una fórmula que integra las 5 reformas para que Costa Rica en corto plazo, mediano o largo plazo, a donde podamos, seamos un país de primer mundo, como los que ya te mencioné. Doctor, a mí realmente las ideas me entusiasman. Sé que hay unos retos por delante, sé que hay resistencias, ¿verdad? Con las cuales hay que luchar, pero ahora que usted hacía este último resumen, a mí me da la sensación de que Costa Rica es como un potro salvaje, un caballo poderoso que lo han tenido encerrado en un establo, lo tienen estabulado por muchos años y simplemente, como bien usted dice, es cuestión simplemente de liberar la tranca y dejarlo que corra, porque tenemos el potencial humano, tenemos gente brillante en el país, tenemos espacio, la población es pequeña, pero bueno, bien que mal, somos gente con algún nivel de educación y no solo eso, todavía tenemos posibilidad de integrarnos con el resto del mundo. Así es que las ideas realmente motivan. Si la gente no compra estas ideas, realmente yo no sé qué le espera a la nación, porque
nos estamos jugando un riesgo muy alto. Y esta semana, doctor, para concluir el programa, yo no me podía guardar algo que lo he tenido, es que no sé si es entre la garganta y el corazón, que por un lado me enoja, pero por otro lado yo sé que ese es el discurso fácil, populista, de corto plazo. El candidato José María Figueres dice que va a dar un ingreso básico universal a las familias más pobres, es decir, una ayuda más que en este momento estamos viendo a los Estados Unidos, que tiene el gas metido para acelerar la economía y al mismo tiempo el freno a mano, y entonces tienen ayudas para que la gente no trabaje. Si la gente busca trabajo, quitan la ayuda. Entonces los empresarios que están esforzándose por aprovechar el auge, digamos, de lo que se le podría llamar el fin de la pandemia en los Estados Unidos, están sufriendo que no hay personal disponible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la medida en que este subsidio se mantenga, la gente se va a mantener en la casa sin querer trabajar. En el momento en el que quiten el subsidio, la gente va a ir a la calle, pero puede que ya las empresas no estén disponibles. O sea, hay un momento, hay un tiempo mágico en el cual las cosas se deben de hacer. Y esta medida, doctor, yo voy a agregarle mi pensamiento y mis palabras porque realmente me preocupa. El decir que se le va a dar ayudas de renta básica universal a la gente más pobre es un efecto llamada que nos va a generar aún mayor importación de miseria del extranjero, porque uno tiene que preguntarse por qué razón la pobreza, independientemente de la cantidad de recursos que le inyectamos, no disminuye. Es que no va a disminuir, porque usted le arregla la situación a 100 y le entran 100 más, y se la arregla a 100 y van a venir 150, y esto no acaba, porque tenemos un juego perverso. Adelante, doctor. Precisamente hablando de esto en este momento, hay un apartado importante, porque el estribillo del socialismo es decir, es que los liberales quieren vender el país, los liberales quieren acabar, quieren quedarse con todo el país. No, señores, eso es otra cosa totalmente diferente. De hecho, siempre nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con la gente de escasos recursos? Entonces, ya conociendo las 5 reformas, tenemos un país con 51,000 kilómetros cuadrados de zona franca, con empresas que están viniendo para acá, el INA, que es de los profesores, como una empresa privada de los profesores, en concordancia con las necesidades del tipo de profesionales o el tipo de oficios que requieren estas empresas que van a venir acá. Entonces el INA les va a dar instrucción. Vamos a tener vouchers para que la gente de escasos recursos tenga, los cabezas de familia, tengan un voucher de educación, un voucher de salud y un voucher de alimentación por un año, mientras y bajo mientras tenemos la transición, pero bajo la tutela de que estén estudiando en el INA el oficio o la profesión que requieran estas empresas. Al final de ese año, con el título del INA y con su cédula de identidad, se van por 2 caminos. Una, o a conseguir trabajo a estas empresas que van a venir a dar cualquier cantidad de trabajo, o se puede ir a emprender. El que quiere emprender, con su título de INA y con su cédula, se va a Banca para el Desarrollo y se le prestan $5,000 o $10,000 a 20 años plazo al 1% anual para que los devuelvan, para que pueda emprender. El que aprendió zapatería, ponga su zapatería. El que quiere trabajar en una empresa que va a ensamblar instrumentos médicos, puede irse a esa empresa. Esto va a sacar de la pobreza a la gente y no estamos regalando nada. Lo que estamos es dándole la caña de pescar para que el pescador pueda seguir de ahí en adelante sacando sus peces. Entonces, como viste, se cierra el círculo completo. Y esto lo que va a hacer es que va a sacar el país adelante. Pudieron hacerlo países africanos como Etiopía, como Kenia, como Vietnam en el oriente, el mismo Singapur. ¿Por qué no podemos hacerlo en Costa Rica? Totalmente. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Usted sabe que esta es su casa. Yo disfruto muchísimo de tenerlo por acá. Es la segunda vez, pero que no sea la última.
aquí podemos debatir y aquí podemos construir. Yo insisto y no me da ninguna pena, soy afín, me encantan las ideas de la libertad porque me parece que es la única vía de pensamiento que dignifica al ser humano. Así es que le agradezco, le deseo mucha suerte y como arrancamos el programa, de la misma forma lo cerramos. Uno de los grandes retos es comunicarle a todos aquellos que todavía no se han autopercibido como liberales, que realmente lo son y que podría ser la solución. Pasa por el cambio, porque mientras hagamos las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados. Creo que si queremos llegar a otro destino vamos a tener que cambiar los instrumentos, la forma de pensar, pero sobre todo las rutinas. Doctor, muchísimas gracias. Les deseo mucho éxito a todos. Un abrazo para todo el grupo del Partido de Unión Liberal. Estamos próximos. Aquí hay espacio para más cuando quieran venir. Bienvenidos. Y sobre todo agradecerle a usted que se tomó el tiempo. Hoy nos pasamos un poquito, pero creo que valía la pena. El cierre que hizo el doctor Perdomo a mí realmente me motiva muchísimo y me parece que justamente este es el sendero por el que el país debe caminar. Necesitamos, si usted de alguna manera se sintió afín a estas políticas, por favor, comparta el programa, discútalo con sus compañeros de trabajo, con su familia, hágalo público, estudie sobre la libertad, vea que efectivamente trae retos, pero también trae muchas oportunidades, la posibilidad de ser dueños de nuestro propio destino. Dos palabras, doctor. Nada más. Sí, me gusta siempre que me hacen alguna entrevista, me gusta cerrar con algo muy cortito. Unión Liberal es un partido liberal clásico, conservador, lo que se llama hoy fusionista. Lo mejor en la economía del liberalismo, lo mejor en la sociedad del conservadorismo. Somos pro vida, estamos en contra del aborto y eso lo decimos siempre. Estamos a favor del ser humano como núcleo de la familia como núcleo de la sociedad y queremos para Costa Rica que en poco tiempo lleguemos al primer mundo. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Nuevamente, muchísimas gracias. Que sea este cierre de semana el inicio de una gran semana para usted y que sea esta información que el doctor nos ha proporcionado elementos de motivación personal y de optimismo, porque se puede cambiar la realidad. Lo que estamos viviendo no es eterno. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche y por favor, darle compartir, comparte esta información. Creo que es importante que más personas accedan a estas ideas y que desarrollen el pensamiento crítico. Buenas noches y muchas gracias. Hasta luego.